Hoy toca compartir un recorrido sobre las comprensiones referidas a experiencias de contacto con lo profundo de la conciencia y su influencia en la dirección de la propia vida. Este escrito fue elaborado el 19 de noviembre del 2017 al finalizar un retiro de ascesis y de algún modo sintetiza las experiencias de contacto con experiencias profundas desde la primera experiencia que tuve a los 15 años hasta el 2010, previo a comenzar el trabajo disciplinario, hasta julio del 2010. Enero del 2010. En julio terminé el trabajo disciplinario. Esta es una síntesis elaborada tomando como eje del proceso vital a las que considero experiencias interesantes fuera de lo habitual, ligadas, como comprendí hace ya algún tiempo, a esas vivencias que, independientemente de su espectacularidad, suelen ser de ese tipo, marcan la vida de un modo indubitable. Experiencias significativas. Cuando hablo de experiencias interesantes, hablo de vivencias en las cuales aparece la sospecha o la certeza de un algo más, de la existencia de un algo más que no es posible percibirlo en una experiencia cotidiana, que no es detectable a simple vista, pero que en situaciones excepcionales o extremas, sean estas internas o externas, manifiesta su presencia de un modo muy claro para quien es afectado por el fenómeno. Obviamente, la interpretación del fenómeno varía según el individuo al que le sucede, las circunstancias en las que sucede, etcétera, etcétera, etcétera. Y según entiendo por mi experiencia, cuando la traducción o interpretación se aproxima a una mirada desprejuiciada o poco influida por las creencias de la época, puede aparecer en el sujeto la intuición de que en él hay una búsqueda. Puede que se dé cuenta, inconsciente o no, que orienta su vida. Así, la intuición de esa búsqueda se convierte en un hilo de discurso que, recorriendo la biografía, va uniendo y tejiendo acontecimientos diversos en sus manifestaciones, pero comunes en cuanto a su sabor interno, que en distintas épocas y circunstancias han ido jalonando la propia existencia y direccionando o redireccionando la misma hacia un objetivo o propósito, que la mayor parte de las veces no es percibido conscientemente. Incluso es posible observar que aún habiendo grandes desvíos movidos por los intereses epocales de la conciencia, manejados por el yo psicológico, hay momentos en los que se retoma esa dirección, aunque no se sepa bien hacia dónde lo lleva. Todas estas conclusiones son producto de mi experiencia personal. No hay ninguna teoría
en la cual me haya apoyado para interpretar de este modo. Sin embargo, puedo asegurar con total certeza que mi formación doctrinaria y práctica en el humanismo universalista, corriente fundada por Silo, ha influido profundamente en estas conclusiones. Me parece necesario definir ahora la búsqueda a la que me refiero. Reconozco en mí una casi obsesiva búsqueda que en otras épocas se llamó lo sagrado, lo místico, lo divino, Dios, y no sé cuántas otras formas más se conocieron de llamarlo. En épocas anteriores de la humanidad se llamaba místicos a aquellos que tenían una búsqueda de este tipo por sus características. Me refiero a características de la búsqueda. Por sus características de atemporalidad, de completa salida de los espacios y tiempos habituales y cotidianos, que también reconozco en mí. Además, reconozco en mí lo que defino como una incurable necesidad de comprender, que puso un marco o encuadre a mis búsquedas, haciendo que desechara algunas formas o caminos de carácter supuestamente vocacional, entre comillas, o devocional, entre comillas, así los llamaban los que lo proponían, y que consistía en guiarse por una fe no fundamentada, por una creencia que no admitía ni permitía demostración, a la que había que entregarse a ciegas y que era justificada por las explicaciones que daban quienes la proponían, sin posibilidad de objeción o experimentación en contrario. Ya a los 20 años de edad, oscuramente intuía que la mayoría de las ofertas que conocía o de las que había escuchado hablar no eran para mí. Defino entonces mi búsqueda como la búsqueda de la experiencia de lo profundo, o, con más audacia, de la experiencia de la inmortalidad en vida. Paso a decir que considero, ubicada entonces la mirada y definido el tipo de búsqueda, paso a las etapas de mi vida que abarcan estos primeros años que menciono hasta el 2010. Una primera etapa es la que transcurre desde la primera vez que tomo conciencia de una experiencia interesante y que tiene como característica central la aparición de experiencias sin un encuadre que me llevara en particular a producirlas. Se dan espontáneamente, accidentalmente. Es decir, suceden de modo totalmente accidental, no solo en cuanto al hecho en sí, sino también en cuanto a que no hay alrededor mío un entorno que facilite la aparición de dichos eventos. Observo dos aspectos a destacar de esta etapa. El primero es que en estática aparecen las primeras experiencias que configuran los aspectos compositivos del objeto de estudio, que son diferentes a las experiencias cotidianas. El segundo aspecto es el de la diferenciación con el medio circundante, puesto que me suceden sin relación con mi entorno y sin posibilidades de complementación o acción en él. Es decir, vivo experiencias y no tengo un ámbito con quien compartir esa experiencia. Queda en mí.
Aquí van algunos relatos de experiencias que he vivido a las cuales se refieren las conclusiones que descriptas más arriba y que son un aporte, una catarsis y una expresión de integración de la propia vida en el camino elegido para ella. Estos relatos están en otro material que se llama Experiencias personales. Relato 1. La primera experiencia que recuerdo y que me impactó, aunque en ese momento no tuviera cabal idea de esto, me sucedió hace mucho tiempo. Tenía entonces 15 años y un grupo de amigos, mi bandita. Éramos unos 6. No puedo precisar en qué momento de esos 15 años me di cuenta que me venía haciendo algunos cuestionamientos. Era como que me había estado interrogando sin intención, de modo gradual, no brusco. Así, simplemente de pronto me encontré preguntándome algo y dándome cuenta que me preguntaba algo. Paso a lo que me preguntaba. Yo veía a mis padres que se querían, se acompañaban, compartían juntos las vicisitudes de la vida, criaban a mi hermana, la menor, pues la mayor ya se había casado y se había ido de la casa, y avanzaban hacia la vejez juntos. Entonces, un buen día, caí en cuenta que me estaba preguntando, ¿y esto es todo? ¿Esto es todo lo que se puede hacer en la vida? Nacer, crecer, trabajar, casarse, tener hijos y luego envejecer y morir. Esto es todo. Y me encontré diciéndome a mí mismo, no puede ser que esto sea todo. No puede ser que esto sea todo. Creo que por unos momentos me asusté, me desorienté. Y hablo realmente de unos momentos, un par de minutos, un par de segundos. Supongo que no mucho más, fue muy poco tiempo. Luego, aunque no recuerdo lo que pasó en la casa, y creo que fue en la casa, algo me distrajo. Y sin darme cuenta, seguí mi camino sin hacerme otras preguntas, sin pedirme ni darme respuestas. Todo volvió a la normalidad. Eso creí, aunque el hecho dejó en mí un sentir, un trasfondo de casi imperceptible inquietud. Y por lo que fue pasando después, evidentemente, nada fue igual a partir de allí. En los años siguientes y hasta mi ingreso a la universidad, había en mí una inquietud latente, como un cierto trasfondo insatisfecho que no sabía a qué atribuir y que me desestabilizaba de modo casi permanente, que en años posteriores, pasados mis 20 años de edad, definí como una incurable necesidad de comprender. Relato número 2. Hacía unos pocos días que había cumplido 20 años. Acababa de rendir la materia más difícil de la carrera, siendo calificado con un 10, la nota más alta posible. Y había vuelto luego del examen al departamento que compartía con otros amigos. A pesar de la excelente nota obtenida en el examen, en mi interior sentía una profunda desestabilización. Experimentaba un gran vacío y una soledad enormes. No estoy hablando de no tener personas a mi alrededor, sino de no tener realmente con quién compartir y que entendiera lo que estaba sintiendo.
Faltaban en mi mirada de ese momento muchos días, si recuerdo bien, para el comienzo de las clases, o bien para los turnos de exámenes siguientes, que con su ritmo frenético de estudio a todas horas del día, a su modo, llenaban el vacío existencial en que vivía. Así que en ese clima mental me tiré en la cama del departamento que compartía con otros, con la decisión irrevocable de dejarme morir, puesto que no tenía nada que hacer, nada que me motivara, ni por qué vivir, que justificara mi existencia hasta dentro de mucho tiempo. La sensación interna era devastadora y sin salida. Supongo que después de un par de horas, y como no pasaba nada, me debo haber levantado para ir al baño. Y al cabo de un tiempo más, me levanté para sumarme al grupo de mis compañeros de departamento que había escuchado en la cocina tomando mates y conversando. Así, mi intención de morir quedó olvidada. Retomé mis hábitos cotidianos y seguí adelante con el vacío existencial encima. Unos días más tarde, en un departamento de planta baja donde vivían 2 amigas, conocí a un vecino del barrio, vivía a media cuadra. Conversamos y en un momento en que hice un comentario sobre el vacío que sentía y la falta de motivación, a pesar de lo bien que me iba en la carrera, todo esto con un cierto tono angustioso, él ofreció prestarme un libro que seguramente, en sus palabras, iba a ayudarme a resolver estos temas. Por tanto, se fue a su casa y lo trajo para que lo leyera. El libro se llamaba La Doctrina Suprema, escrito por un tal Hubert Benoit, y era en realidad un libro sobre budismo zen. Demoré unos días en tomarlo para leerlo. Cuando finalmente comencé, no paré hasta terminarlo. Estuve leyéndolo toda una noche sin dormir, porque aunque no entendía prácticamente nada de lo que allí se decía y no me veía para nada haciendo los procedimientos que allí se sugería, porque no tenía afinidad con ese tipo de cosas, oscuramente presentía que eso, que no alcanzaba a definir, que allí se decía, tenía que ver conmigo, con mis ansiedades e insatisfacciones. Como decía, estuve toda la noche sin dormir. A la mañana siguiente, esperé en la puerta del edificio a que saliera una de las chicas amigas que se iba a trabajar para preguntarle la dirección exacta de su amigo. Y, ya con la información, me dirigí a su casa a hablar con él. Grande fue mi sorpresa cuando al preguntar por él en el domicilio donde vivía, me dijeron que el día anterior lo habían internado en un hospital neuropsiquiátrico. Salí completamente desorientado. Así, de este modo, terminó lo que yo considero mi primer encuentro con lo místico y mi primer acto de búsqueda intencional, no mecánico y sin continuidad. Es decir, yo intencioné ir hacia él, pero él no estaba. Sin embargo, esta nueva experiencia con estos temas me dejó claro que sí, había respuesta a mis preguntas y que seguramente había otros como yo que buscaban un algo que todavía no alcanzaba a definir. Y este fue el evento más importante de ese año en mi vida. Relato número 3. Luego de este incidente
del relato número 2, un par de meses después, en una de las visitas a mis amigas, vecinas, conocí a una prima de ellas. Me pareció hermosa, dulce, suave y algo tímida. Es decir, me gustó. Hubo de inmediato entre ambos una correntada de energía y una onda bárbara. Nos hicimos amigos, pero obviamente yo quería pasar a algo más y no sabía cómo hacerlo. Así que un día viernes a la noche, cuando ya se iba a su casa y estaba lloviendo mucho, la acompañé hasta la puerta de salida del edificio y allí nos quedamos parados, pues llovía demasiado. Luego de un corto tiempo en silencio, no sé de dónde saqué coraje para comenzar a contarle una historia que era más o menos así. Yo conocía a un muchacho que era un poco tímido y le gustaba a una chica que había conocido en casa de parientes. Y no se animaba a decirle nada, a invitarle a nada, por temor a ser rechazado. Esto con más desarrollo, claro está. Entonces ella me interrumpió y me comenzó a contar a su vez una historia de una chica que gustaba de un muchacho que había conocido en casa de unos parientes y que como él era tímido y no se animaba a decirle nada, ella se sentía atraída, pero se inhibía. Y todo lo que se animaba a hacer era a tomarlo de la mano. Entonces ella me tomó de la mano y sin siquiera hablar dimos media vuelta y subimos a mi departamento para ir a mi cuarto. Allí, entre las 4 paredes de mi cuarto, viví por primera vez la increíble experiencia de sentir que el tiempo era eterno y el espacio infinito. En ese cuarto cabía todo el universo. Estuvimos juntos todo el fin de semana. No recuerdo cómo fue. Solo tengo claros los registros de lo que acabo de describir. Cada vez que evoco esos momentos, por instantes, siento la tibieza y la suavidad de su piel en la punta de mis dedos, como si estuviera presente en mí, y revivo nuevamente ese sentir, el tiempo eterno y el espacio infinito. Insisto, no recuerdo cómo fue, pero sí tengo claros esos registros. Y allí, aunque no entendiera cómo ni por qué, me quedó claro que otra realidad era posible y que se podía acceder a ella, aunque yo no supiera cómo, porque curiosamente sentía que no era ella, esa chica, la causante de tales sentires, por más que tuviera mucho que ver con ellos, y que tampoco era el sexo, pero que había algo en esa suerte de nosotros que se experimentaba por momentos cuando estábamos juntos, que a mí me transportaba a otro estado interno. Todo esto lo fui comprendiendo en días sucesivos. Nuestra relación duró un tiempo y luego se perdió. A pesar de que durante algunos meses, cuando caminaba a su lado, aunque no nos tocáramos, había una correntada enorme de energía entre ambos, como si un campo de energía nos envolviera. Como nunca hablé de esto con ella, luego de muchos años, y me intrigaba saber
cuál era su relato de aquella época, la busqué y la ubiqué. Cuando la llamé por teléfono, curiosamente me atendió ella. Tenía toda una hermosa familia, un marido y 4 hijos a su alrededor. Me dijo que hacía poco había estado pensando en mí, que había recordado lo vivido en aquella época y que había sido lo más hermoso que le había tocado vivir. Coincidencias, ¿no? Ella fue en mi vida como una hada protectora que apareció y me ocupó el espacio mental y emocional en un periodo de fuerte sinsentido, en el cual mi vida podría haber salido disparada en cualquier dirección. Su presencia me mantuvo ocupado y lo vivido con ella, que fue siempre conmovedor, me sintonizó en una dirección muy precisa. En alguna medida a ella le debo también estar hoy aquí. Relato 4. Al año siguiente de mi encuentro con esa chica, del relato número 3, me incorporaron al servicio militar obligatorio. Por suerte para mí, ese día seleccionaron un grupo que quedaba en el cuartel de enfrente, en Córdoba, lugar de mi incorporación, y al resto de los reclutados los enviaron por tren a Uspallata. Así que, por esas cosas del destino, me quedé en Córdoba, viviendo en el mismo lugar en que había vivido los últimos años. Desde adolescente los médicos habían descubierto que mi hígado no procesaba el alcohol y por tanto, cuando lo tomaba, me intoxicaba. Por esa razón, nunca he tomado vino ni ningún tipo de alcohol. Pero la noche anterior a mi incorporación, mis compañeros de casa me hicieron un asado de despedida y me obligaron a tomar un fondo blanco. Así que llegué al cuartel ya sabiendo que me iba a descomponer a más tardar al mediodía. Como decía, ese mismo día fuimos seleccionados algunos que quedamos en el cuartel de enfrente y nos pusieron una vacuna llamada triple, de muy fuerte efecto. Así fue que entre la vacuna y el vino me pasé una semana prácticamente en la enfermería. En todo ese tiempo pude ver y comprender cómo sería todo ese año. Y una de las noches en que estaba allí, me quedó claro cuál sería mi conducta más útil a seguir. Ponerla en práctica me llevó a salir entre los primeros de baja. 8 meses después, el día anterior a mi baja, mi jefe me invitó formalmente a hacer el curso de oficial de reserva y pasar a retiro pasivo de las Fuerzas Armadas, ya que yo era el mejor soldado de la compañía, con la más alta puntuación en todos los ítems. Ante su invitación, le contesté que no, que yo odiaba todo lo militar. Entonces me dijo, señalando hacia los calabozos, que los odiaban estaban allá. Súbitamente recordé mi decisión, comprensión en los primeros días en el cuartel y le contesté, ustedes me pueden obligar a hacer algo que no quiero, pero no pueden obligarme a hacerlo mal. Por eso es que durante todo este año me he esmerado en hacer las cosas bien, rescatando de ese modo mi poder de decidir que ustedes me habían quitado. Y allí, en ese momento, se grabó en mí esta comprensión que me influyó en muchos momentos de la vida como un faro referenciador. Relato número 5. De cómo conocí el movimiento humanista.
Este relato se compone de varios eventos, numerados del 1 al 5. Evento 1. Terminado el colegio secundario, mi padre decidió que yo tenía que estudiar para contador público. En aquella época los jóvenes hacíamos lo que decían los padres sin siquiera cuestionarlos. Así que, coherente con eso, me mandó a mediados de enero a inscribirme y hacer un cursillo de ingreso en la ciudad de Mendoza, donde podía vivir en casa de unos parientes. Mientras estaba allí haciendo el cursillo, eran los primeros que se hacían en el país con examen para ingresar, me encontré con un compañero de secundaria con el que no tenía ninguna afinidad, que me invitó a una suerte reunión de todo un día en lo que hoy era el Gran Mendoza, que culminaba en una ceremonia en que se quemaba una víbora que se comía la cola, la famosa víbora del Auroboro. La verdad es que, aunque le dije que iría, yo internamente sabía que no lo haría y obviamente no fui. Tampoco me preocupé por entender o saber de qué se trataba aquello a lo que me había invitado. Terminado el cursillo de ingreso, volví a mi pueblo, movido por razones que no vale la pena comentar, y dispuesto a abandonar el estudio. Pero mi padre, quien estaba muy definido en este tema, no me dejó deshacer las valijas y al día siguiente me puso plata en el bolsillo y me subió a un tren a Córdoba a inscribirme en la facultad, pues allí no hacía falta cursillo de ingreso. Así fue como me encontré una mañana en la ciudad de Córdoba, donde encontré una pensión en la que me alojé mientras cursaba el primer año en la facultad. Evento 2. Al iniciar el segundo año, mi padre, junto a otro padre de mi pueblo, alquilaron un departamento para que vivieran sus hijos, y nosotros buscamos a otros más para que el alquiler se convirtiera en pagable. Ya cursando el segundo año, nuevamente en la calle, me encontré con mi antiguo compañero de secundaria, el mismo de Mendoza, que también había venido a estudiar a Córdoba. Y nuevamente recuerdo que me invitó a algo de la cosa, entre comillas. No recuerdo a qué. De todos modos, no fui y no volví a verlo. Evento número 3. Así llegué a mi tercer año en Córdoba. Tuve una crisis de sentido, tomé contacto con la mística y tuve una experiencia con el registro del tiempo, del espacio y de la energía totalmente fuera de lo común, pero seguía sin saber qué hacer de mi vida. En este contexto, un día, mientras conversaba con un amigo español, también estudiante, en la Plaza Colón, él tenía puesto un saco azul cruzado, que se usaba mucho en esa época. Habitualmente vestía de modo muy elegante, lo opuesto de mí. En el bolsillo superior externo del saco solía estar el pañuelo que en ese momento le faltaba, y entonces metí la mano en el bolsillo. Allí me encontré con unas tarjetas que saqué, me dejé en la mano y le devolví las otras. La tarjeta tenía de un lado un cuestionario que preguntaba algo más o menos así: ¿qué colores te gustan? ¿Qué flores te gustan? ¿Qué piedras preciosas te gustan? Y otras que no recuerdo. Entonces le pregunté si quería que se la llenara. Me dijo que sí y me dio un lápiz para contestar el cuestionario. Hecho esto, me dijo que la diera vuelta y le pusiera allí mis datos. Al dorso de la tarjeta decía N de taco, N, aquí había que poner el nombre, E, edad, D, domicilio, la siguiente E, estado civil, T, trabajo o si era estudiante, A, otras actividades o pasatiempos, C,
Aquí iba quién me había contactado, en este caso él, o otras observaciones, las que uno quisiera hacer. La verdad es que no recuerdo si me habló o dijo algo de la cosa, del movimiento. Le di su tarjeta y pocos días después perdí contacto con el español. Evento 4. A comienzos del año siguiente me incorporaron al servicio militar. Tuve suerte porque me dejaron en Córdoba. Mi padre no necesitó desalquilar el departamento donde había vivido hasta ese momento, pues yo iba todos los fines de semana a quedarme allí. Este hecho hizo posible que al año siguiente, usando los datos de la tarjeta que le había llenado a mi amigo español, gente del movimiento, la cosa en aquel momento, me pudieran invitar a una reunión al año siguiente del servicio militar. Así, finalmente terminó el año con mi baja del servicio militar y ningún contacto, ni con mi antiguo compañero de secundaria, ni con mi amigo el español, con nadie con quien hablar de estas cosas. Evento 5. Corrían los primeros días de marzo del año 1968. Pasado el servicio militar, nuevamente en la facultad, seguía aún con una fuerte sensación de vacío existencial. Casi ninguna motivación con nada que no fuera tratar de seducir a cuanta chica se me cruzara y llevarla a la cama. Así que cuando un jueves a la siesta uno de mis compañeros de casa me vino a avisar que me buscaba una rubia, rápidamente fui a la puerta a ver quién era, pues no conocía ninguna rubia que fuera a visitarme. Cuando salí, encontré efectivamente una rubia de 20 o 21 años, de ojos claros, muy linda y que, de modo muy serio, me entregó un papel con una invitación a una reunión informativa en un edificio que quedaba por la calle paralela a mi casa a una cuadra de distancia. Dicha reunión era para el sábado siguiente a las 18 horas. Movido por esta fuerte y profunda motivación de lo profundo, fui a la reunión. El sábado a las 18 horas entré a un edificio de oficinas. En aquella época los edificios no tenían rejas ni porteros que custodiaran las entradas. Cuando llegué a la puerta de la oficina llamé y salió una persona de mi edad que me saludó dándome la mano con mucha fuerza. Así que entré a la habitación y para que no me ganaran de mano, recorrí todo el lugar saludando del mismo modo, es decir, diciendo mi nombre y dando la mano con fuerza. Luego, terminado esto, me paré al lado de la ventana, sin saber qué hacer. Lo más triste es que la rubia no estaba. No fue a esa reunión. De golpe, alguien, mirando por la ventana, dijo, «Allá vienen». Y efectivamente venían un varón alto y una chica más bien baja, que eran los que luego iban a dar la reunión. Los que esperábamos en total éramos unas 12 a 15 personas. Nos sentamos en el suelo y ellos, los que habían llegado, se sentaron en sillas. No pasó nada en especial, salvo una indefinible sensación de bienestar, nueva para mí. Al finalizar la reunión, luego de hacer algunos ejercicios, Roberto, así se llamaba él, y era el epónimo del grupo, así me dijeron, nos invitó a los que quisiéramos a ir a tomar un café a un bar cerca de allí. Fuimos varios de los asistentes con Roberto y María Angélica, la chica. En el café comentó que el 1 de mayo iba a comenzar un entrenamiento de campo en una isla del Tigre y preguntó, ¿quién quiere venir? Junto con otros dije, yo.
Así terminó mi primer y definitivo contacto con lo nuestro, con lo mío, con el humanismo. Roberto, quien nos dio el entrenamiento de campo en una isla del Tigre, un par de años después se desvinculó del movimiento. Y ella, de nombre María Angélica, actualmente vive en España. Es maestra de la Escuela de Silo y ha escrito un par de hermosos libros sobre la educación de los hijos de humanistas, donde relata su experiencia en ese tema. Así, entonces, me sumé a un grupo de la cosa y la rubia finalmente apareció un par de semanas después. Si mal no recuerdo, esa primera reunión en la que participé fue un 20 de marzo, cuando por primera vez comencé un camino que no he dejado hasta hoy. 20 de marzo de 1968. Esa indefinible sensación de bienestar se fue haciendo más fuerte y clara con el paso de los días, aún sin comprender nada de nada. Fue creciendo en mí la clara sensación de haber llegado a casa, entre comillas, de estar con los míos, aunque no era muy consciente de ello. La segunda etapa, que llega hasta el año 2010, en la cual hay un encuadre dado por mi participación en el humanismo universalista, movimiento humanista, que orienta la búsqueda hacia la producción de experiencias interesantes. Es decir, terminó ese 20 de marzo de 1968 la etapa de diferenciación con el entorno, con el medio, que no era favorable a este tipo de cosas. Y comenzó una nueva etapa en la que al incluirme en la cosa, en el movimiento, en los grupos, en las criptas como se llamaba, sí había un ámbito favorable a producir este tipo de experiencias. Aunque esta segunda etapa, de todos modos, en esta segunda etapa, de todos modos, la mayoría de las experiencias también me sucedieron, pero ahora en un encuadre de búsqueda, todavía sin poder dirigir intencionalmente las acciones en dirección de producirlas de modo controlado, siguiendo los procedimientos propuestos, sin poder aún definir un procedimiento propio que me sirva para estos propósitos, como sucedió después con las disciplinas. Aquí creo conveniente aclarar nuevamente dos aspectos que considero de interés. El primero es el relacional, en el cual me vinculo con otros individuos a los que mueven intereses similares a los míos y que me sacan del momento anterior de diferenciación. Estoy con pares. El segundo aspecto es el que aparece en el trabajo en complementación con pares y un enorme salto cualitativo en la comprensión y posibilidades de creación de entornos favorables a la producción de las experiencias buscadas. Ahora, de esta segunda etapa, voy a comentar algunas experiencias, no todas, algunas. Relato número 6. Éramos dos amigos que habíamos comprado nuestro primer auto y ambos eran similares, dos Citroën, los famosos 3 y 2 CB. Íbamos a pasar un fin de semana en carpa en un lugar de las sierras de Córdoba llamado Cabalango con dos amigas. Llegamos un día, tipo 3 o 4 de la tarde, armamos las carpas, luego de un rato me metí al agua. Fui caminando por el río. Los ríos de sierra nunca son profundos. Por momentos el agua me llegaba a media pierna, por momentos apenas mojándome los tobillos, y llegué a una pequeña cascadita de aproximadamente 1,5 metros a 2 de caída, desde donde el agua seguía su camino por un pequeño cauce. Estaba allí parado en medio de la cascadita, mirando hacia abajo, cuando de pronto irrumpió en mí
una sensación muy vívida sobre el tiempo de las piedras que estaba mirando. Mientras miraba y me daba cuenta que miraba la cascadita y su pequeño curso de agua, al mismo tiempo veía, como una imagen sobrepuesta sobre la otra, un valle enorme, gigantesco, que se extendía por una enorme superficie y sentía el tiempo de esas piedras, los miles y miles de años de esas rocas, con la visión, sensación del tiempo y la vida de las piedras, superpuesta a mi mirada de ese momento, de la cascadita y el pequeño cauce. Ese fenómeno duró probablemente solo unos segundos, o quizás menos, pero provocó en mí una fuerte conmoción emotiva e intelectual y me dejó con un profundo registro de agradecimiento y de absurda alegría, como si hubiera vivido en esa corta experiencia dos momentos diferentes, el del momento actual en el cual estaba y aquel otro de tiempos remotos y en ese mismo paisaje tal como era hacía cientos de miles de años. Esa fue la experiencia. Así, embargado por una profunda emoción que me hacía sentir ligado a todo, me volví unos metros hacia atrás en el río y me tiré sobre la arena en una suerte de islita que había en el centro de la corriente. Y me quedé allí un largo rato en un estado como de éxtasis, de profunda y absurda alegría. Habían transcurrido solo unos 3 o 4 años de mis experiencias anteriores y lo rutinario de la vida había, al parecer, apagado el impulso de mis sentires y había achatado los efectos de mi participación en el movimiento, del cual me estaba alejando lentamente, movido por intereses más epocales, tales como buscar una pareja. Tenía un trabajo que me daba buenos ingresos, tantos como para comprar un autito, y ahora ocupaba todo mi espacio mental. Este evento, esta experiencia, me volvió a centrar en un camino que no comprendía mucho y del que no sabía realmente a dónde me llevaba, pero al cual tenía claro que era el que tenía que seguir. Sigo con relatos de experiencia con el tiempo. Son más de un evento. Evento 1. Esto ocurrió en el transcurso de la primera etapa que comenté antes. Hacía alrededor de un mes que había comenzado con las reuniones de la cosa. Las llamábamos así porque aún no tenía nombre. Yo estaba buscando conectar gente para sumar al grupo, así que invité a un chico que había conocido a tomar un café y hacerle una reunión informativa en un bar frente a la sala de Cinerama, un sitio que respondía al nombre de Los Barrilitos, en el centro de la ciudad de Córdoba, donde vivíamos ambos. Nos juntamos allí y nos sentamos a una mesa. Yo estaba de espaldas a la calle, mirando hacia la barra que tenía arriba una fila de barrilitos en miniatura. Y él sentado mirando hacia la calle. No recuerdo realmente cómo fui desarrollando la informativa, pero en algún momento él habló del yoga. Probablemente me contó que estaba haciendo yoga o habló de modo admirativo sobre los beneficios de practicar esta disciplina. Por mi parte, comencé a explicarle que el yoga era una disciplina de hacía más de 3.000 años. Pero mientras hablaba de eso y era consciente de estar en ese bar, hablando con esa persona y mirando hacia la barra y sus barrilitos en miniatura, al mismo tiempo estaba viendo el desarrollo del yoga hacía 3.000 años atrás y compartiendo con quienes
lo desarrollaban como disciplina en ese momento histórico. No me veía a mí ahí, pero sentía que estaba ahí. Fue una experiencia muy corta. No le dije nada a mi amigo. Solo le dije que el mejor modo de agradecer el hermoso regalo que los yogas nos habían hecho con sus desarrollos y trabajos era hacer hoy lo que había que hacer hoy, en lugar de repetir lo que ellos habían hecho hacía 3000 años. Todo esto con gran emoción y mucha carga de energía. No recuerdo si seguimos hablando o si luego de eso terminamos nuestra charla, ni tampoco recuerdo si quedamos en volver a vernos o no. Así que cada uno se fue por su lado. Yo, aún conmovido por lo vivido y sin poder entenderlo ni explicarlo, sin saber si era una vivencia o una alucinación de mi conciencia. Así, finalmente esa noche me fui a dormir en la pensión en la que vivía. A la mañana siguiente, muy temprano, deben haber sido alrededor de las 7:30 o 8 de la mañana, vino la dueña de la pensión y me despertó diciéndome que me llamaban por teléfono. Me vestí y fui hasta donde estaba el aparato. Era mi contacto de la charla del día anterior que, totalmente alterado, me preguntaba, acusador, qué era lo que yo le había hecho, que no había podido dormir en toda la noche, que había estado con un terrible ataque de miedo y no se había animado a apagar la luz de su pieza. Me repetía y preguntaba qué era lo que yo le había hecho. No me dejaba hablar. Finalmente me dijo que se iba de Córdoba, que abandonaba sus estudios de medicina y que no quería saber nunca más nada de mí. Finalmente, como síntesis de este evento, me quedó claro, por este incidente, que el día anterior en el bar algo había pasado y que no era algo externo a nosotros dos, sino que algo había pasado en mí y lo había tocado a él, lo había afectado de ese modo tan aparatoso. Evidentemente, ninguno de los dos comprendía lo que había ocurrido, fuera eso lo que fuera. Al respecto, muchos años después, me llegó la transcripción de un cassette de audio con una charla informal de Silo de la época del evento en cuestión. Cuando la leí, lo relacioné con esta experiencia y un par de ellas más que me habían sucedido en años posteriores a esta, que fue la primera de este tipo, pero en ese momento no profundicé en la relación que me parecía que había. Unos días después del cassette participé de un hermoso evento en las jornadas de inspiración espiritual del 2 al 4 de mayo en Parque Carcarañá, no recuerdo si 2013 o 2014. El negro ya había partido. No recuerdo bien. Como decía, participé en Parque Carcarañá, un parque cálido a mis afectos, donde me siento como en casa, donde hay amigos a los que quiero entrañablemente. En un grupo, a la noche, salió el tema de la charla transcripción del cassette y de la cual conseguimos una copia. En el grupo estaba una persona muy cercana a Silo en aquella época. Ante la pregunta de si estaba enterada de ese material, dijo no recordarlo. Así que lo leímos y compartimos comentarios. El aporte de esta persona fue que por el tono del mismo, muy probablemente fuera de Silo, porque ella conocía el contexto en el cual hizo algunos comentarios y en el cual se desarrolló la misma. Es decir,
el momento particular que se vivía internamente en la cosa en ese momento, luego de Punta de Vacas y de la arenga prohibida de Yala, porque el material hablado, leído, era sumamente frontal en cosas que no era habitual que Silo hablara así. Explicado el contexto, quedaba claro el porqué de definiciones un tanto osadas e incluso hasta alguno podría pensar que chocantes, pero que tenían un sentido preciso teniendo en cuenta cómo era la situación en ese momento dentro de la cosa, que explicó esta persona muy cercana a Silo. Era su esposa. En esa charla, Silo hablaba del manejo del tiempo y la energía, y en realidad lo que hacía era proyectar como posibilidad de quienes lograran la trascendencia el manejo del tiempo y la energía. Si bien no puedo decir que ese sea mi caso, sí puedo decir que he tenido algún acercamiento a lo que Silo dice en esa charla de estos temas, y esos acercamientos a sus dichos no han sido fruto de mi manejo, sino que me han sucedido de modo o accidental o azaroso. En todo caso, sin mayor intervención de mi parte, y que, finalmente, son traducciones de lo vivido en esas experiencias, sin que ello signifique que esas traducciones tengan el carácter de verdaderas. Sí rescato, en la época de mi encuentro con el cassette de audio, un intento de trabajo sostenido en dirección de producir ese tipo de fenómeno, aunque sin resultados visibles. Evento número 2. Corría el verano 2002-2003. No recuerdo exactamente qué mes. Iba caminando por las calles de una ciudad del sur de Argentina donde vivía mi última pareja, de quien me había separado recientemente y con quien vivía nuestro pequeño hijo, a quien yo iba a visitar. Era la hora de la siesta y me dirigía caminando hacia la casa de una amiga del movimiento, donde estaba parando. Hacía un calor pesado y yo caminaba aún a varias cuadras de distancia de mi destino. No recuerdo qué iba pensando, pero sí recuerdo que vivía en ese momento una situación de total desestabilización interna y externa, puesto que si bien vivía en Córdoba nuevamente luego de mi separación, aún no lograba resolver el tema económico. Me era doloroso estar separado de mi hijo y extrañaba y amaba profundamente a su madre, que había armado una nueva pareja con alguien de los nuestros. Y por el lado del movimiento estaba en un equipo de gente con los cuales no tenía ningún encaje ni sintonía. Era una clara situación de fracaso de todo lo que había construido hasta ese momento. Similar a la de la época de mi servicio militar. Caminaba bajo un sol abrasador e iba mirando una mujer anciana, muy anciana, que estaba al rayo del sol barriendo la vereda, y pensaba en ese momento qué sentiría ella si sabía que pronto su cuerpo se detendría, si había acomodado sus cosas y solo esperaba que llegara su momento y cosas por el estilo. Cuando estaba llegando a su altura, dirigí mi vista hacia la vereda de enfrente, donde había un garage que tenía un portón espejado, en el que se reflejaba la mujer barriendo y mi lento rebasamiento de ella. Y en ese momento, mientras miraba eso y era consciente de ello, me sentí transportado al pasado,
sentí que me conectaba con aquellos que antes de mí habían hecho su parte para que yo pudiera ahora vivir lo que vivía. Los veía, los sentía, los tocaba, y eran muchísimos, y durante muchos tiempos diferentes, como si estuvieran en escalones de una escalera que subía hasta mí. Luego seguí viendo lo que veía ahora y viendo al mismo tiempo los que seguían después de mí y cómo conectaban conmigo y me recibían desde ambos lados de la escalera cálidamente, luminosamente. Y entonces lloré. Por un instante perdí noción de mí. Recién la recuperé cuando estaba llegando a la esquina y tenía que bajar a la calle. Seguí mi camino completamente conmocionado, con un profundo agradecimiento hacia aquellos que antes de mí habían hecho su parte para que yo pudiera ahora hacer la mía y construir el escalón de esa escalera hacia la luz que me tocaba construir, y también un profundo agradecimiento hacia aquellos que seguirían con lo que yo hacía hoy, y cómo todos estábamos conectados y éramos eternos en esa construcción, y eso, aunque no fuera, aunque más no fuera eso, y eso, aunque más no fuera eso, daba sentido y plenitud a nuestras vidas. Me encontré, entonces, respondiendo las preguntas que se hacen al guía interno en la experiencia guiada de configuración del guía, pues allí experimentaba que la muerte no existía, que era una ilusión, que las acciones se continuaban. En ellas seguíamos cada uno de nosotros. Allí pude comprender el sentido profundo de hacer lo que hay que hacer y la importancia de develarlo. Y también en ese momento me encontré comprendiendo el valor de mi vida. Así, en ese estado de conexión profunda, llegué a la casa de mi amiga, reconciliado y en paz conmigo mismo, porque aún en las condiciones desastrosas en que estaba para los intereses epocales, aquello que guiaba mi vida seguía dándome señales hacia dónde ir y qué hacer. Evento 3. Fue durante ese mismo año 2003. Tenía un bar en el centro de Córdoba. Estaba viviendo en un hotel céntrico. Estaba nuevamente armando un equipo y ya tenía definido el sector administrativo. Una joven muy linda, pero lo que yo no veía en ese momento era que todo estaba armado, todo ese armado era hecho desde un emplazamiento de búsqueda de compensación y servía para ocultar la enorme desestabilización que sentía. Una siesta, un mes antes de fin de año, la invité a que me acompañara a mi casa. Yo vivía en un hotel, alquilaba una habitación en un hotel. Fuimos allí y estuvimos en mi pieza alrededor de 3 a 4 horas. En un cierto momento, hacía como 1:30 a 2 horas que estábamos allí, cuando me pasó lo siguiente. Estaba consciente de que estábamos en mi habitación, la veía a ella y lo que ella hacía. Tenía registro de todo esto y al mismo tiempo me sentía y registraba a mí mismo y la veía a ella haciendo lo que iba a hacer 4 o 5 minutos o 10 minutos o 15 más tarde. Durante unos instantes la experiencia de esa doble vivencia me embargó. Fue como un desdoblamiento del tiempo y una superposición de vivencias con el presente y el futuro inmediato. Y luego pasó.
Todo volvió a la normalidad, pero en mi registro ya nada era normal. Había vivido una experiencia fuera de lo común y no era una alucinación, al menos eso me parecía, aunque no tuviera ninguna referencia que sirviera de parámetro para decir qué cosa había sido. Y en alguna medida volvía a repetir una experiencia ligada al registro del tiempo, como ya me había sucedido antes, pero en este caso con matices diferentes. No le comenté a ella lo que había experimentado, solo me limité a preguntarle cómo se había sentido, y me dijo que para ella había sido como una suerte de comunión entre ambos. Cuando nos separamos ese día, me dijo: ya te estoy extrañando. No, no, no te estoy extrañando. Nos estoy extrañando. Estoy extrañando el nosotros de esta tarde. Relatos con el tema de la muerte. Sigo con relatos dentro de esta segunda etapa. Corría el año 1975, acababa de pasar, a mi juicio, el momento más oscuro de mi vida. Detenido-desaparecido durante 72 horas en esos famosos operativos de la época de la dictadura más sangrienta que se recuerda en mi país. A la mañana siguiente que me soltaron de esa situación extrema, me avisaron del fallecimiento de mi padre. Fue una partida súbita, no esperada. Me avisaron a la mañana siguiente y al mediodía tomé un ómnibus hacia mi pueblo. Durante todo el viaje fui como anestesiado. Finalmente llegué a mi casa. En esa época los velatorios se hacían habitualmente en la casa del difunto. No existían las salas velatorias. Y allí estaban velando el cajón con el cuerpo. Me estaban esperando, antes de cerrarlo, para que yo pudiera verlo. Me acerqué al cajón, a instancias de mi hermana, y tuve un claro registro de que eso que estaba ahí no era mi padre. Y al mismo tiempo sentí su presencia, sólida y fuerte. Así que, sin ninguna emoción, me aparté para que pudieran continuar con el ritual. Finalmente nos ubicamos en una hilera de vehículos que iban en fúnebre cortejo hacia el cementerio. Había mucha gente y muchos autos, uno detrás de otro. Siempre le gustaron los autos y soñó con que su hijo iba a tener uno. A él le hubiera gustado mucho ver esa caravana de autos. No sabía yo que había tanta gente que lo conocía y lo reconocía como para acompañarlo en ese último momento. Ya en el auto que me habían asignado, de golpe sentí su presencia. Entonces cerré los ojos y sentí que las lágrimas me corrían por el rostro durante todo el viaje hasta el cementerio, mientras recorría mentalmente toda mi vida con él y me reconciliaba con todas y cada una de nuestras diferencias, que fueron varias. No eran lágrimas de angustia, tampoco de dolor. Eran claramente manifestaciones de la conmoción por la experiencia interna de reconciliación que estaba viviendo. Cuando llegamos al cementerio ya estaba bien y dispuesto a terminar con ese rito sin ninguna carga. Tenía certeza de que si quería ver, entre comillas, a papá, estar con él, solo tenía que buscarlo en el fondo de mi corazón. Así que nunca volvería a ese lugar donde se guardan los envases, puesto que lo que para mí era valioso era el contenido y no en el vaso.
el envase. Eso acababa de comprender. Del relato 6 paso al relato 15. Hay otros relatos que no los tomé en cuenta porque no eran mayormente importantes. Canarias 2. Sigo con el tema de la muerte, ¿no? En septiembre de 1978 se organizó Canarias 2. Personalmente estaba en una buena situación económica, así que pude pagarme el viaje y fui a participar de esas jornadas. El viaje en sí ya fue toda una experiencia. Nunca había cruzado el océano. Además, llegamos en primer lugar a Senegal, a Dakar, donde, por cuenta de la compañía aérea, nos alojamos durante 2 o 3 días en un hotel de la cadena Meridian. Era la primera vez que tenía la experiencia de ver y compartir con gente de raza negra. Luego embarcamos en un avión hacia las Islas Canarias. Allí no recuerdo en cuál de las islas participamos de las reuniones previstas. Éramos más de 500 personas venidas de todo el mundo a escuchar a Silo desarrollar los temas doctrinarios que en su momento formaron parte de la carpeta de Canarias 2. Dice nuestra doctrina: distinta es la actitud frente a la vida y a las cosas cuando la revelación interna hiere como el rayo. De la mirada interna, capítulo 13, los principios. Y eso fue lo que exactamente me pasó cuando, escuchando la exposición de Silo del día quinto, él dijo: no voy a ser textual, cualquiera puede consultarlo en el día quinto de Canarias 2, hablando de los ruidos de la conciencia, que si por un instante lográramos acallar esos ruidos, podía suceder que experimentáramos en ella la presencia de algo que no era ella, que no es ella, y ese contacto tendría para nosotros sabor de eternidad. Aunque no fueran estas sus exactas palabras, fue lo que yo traduje de lo que dijo y que me impactó profundamente. Entonces, en ese momento, ese día, hice mi segundo ingreso al movimiento. Pero ya no fue buscando compensación de nada, no fue por insatisfacción o alguna razón psicológica, sino que fue por la total y absoluta convicción de que eso era lo que daba sentido a mi vida y a mi participación aquí. Fue un acto consciente, no mecánico. Luego de un tiempo comprendí, y es obviamente una teoría mía, totalmente subjetiva y arbitraria, que uno llega a lo nuestro movido por muchas razones, no importa cuáles, salvo honrosas excepciones que seguramente debe haberlas, que llegan movidos por una búsqueda profunda consciente. Que no lo hace movido la mayoría no lo hace movido por una verdadera búsqueda de aquello que trasciende, no solo a la propia vida, sino también a la propia conciencia, algo más grande que ella misma. No hablo de una idea, hablo de un registro, de una experiencia por la que vale la pena vivir. Algunos llegan a lo nuestro, movidos, la mayoría, por búsqueda de compensaciones o por alguna otra cosa, por temor a la soledad, porque estaban sus amigos, porque no tenía otra cosa que hacer, porque huía de algo, como en mi caso, huyendo del sinsentido, y otros llegan conscientemente buscando eso que hay allí. Luego de todo esto, en ese particular estado que me sobrepasaba y no lograba ni procesar ni intelectualizar como para poder contarlo, nos fuimos a España.
Entonces, este nuevo ingreso, para cerrar esa etapa, de un modo consciente y definitivo, esa revelación marcará para siempre mi vida. Agradezco a Silo y agradezco a la vida haber podido vivir y comprender esto. Y ahora sí, sigo con lo que leí recién. Luego de todo esto, en ese particular estado que me sobrepasaba y no lograba procesar ni intelectualizar como para poder contarlo, nos fuimos a España. Allí, con 4 amigos más, alquilamos un auto e hicimos una recorrida por distintos países. Pero, cuando recién habíamos llegado a Madrid, creo que el primer o segundo día, esa mañana me levanté con una enorme inquietud, un gran desasosiego. Di vueltas un rato hasta que finalmente me decidí y llamé a Córdoba. Busqué una telefónica y llamé a Córdoba, al negocio que tenía allí y que estaba en mi ausencia a cargo de mi pareja. Cuando me atendió, lo primero que le pregunté fue qué había sucedido y ella me contestó con otra pregunta: ¿cómo te enteraste? Entonces le pedí que me dijera de qué. Ella me contó que el día anterior había partido mi madre. En ese momento la inquietud desapareció por completo. El acto se completó. Luego me preguntó si pensaba volverme en ese momento. Y le dije que no, que nada podía hacer estando a 17.000 kilómetros de distancia, que iba a seguir el viaje y a mi regreso viajaría a mi pueblo de origen. La noticia de la partida de mi madre quedó como en un espacio particular, a resguardo de lo cotidiano, así que pude hacer todo el viaje, sin mayores altibajos emotivos, consciente, sin mayores altibajos emotivos. Recién, cuando volví a Argentina, pude hacer consciente ese acontecer. Una tarde, a poco de regresar, era sábado, si mal no recuerdo, estaba viendo una película donde un niño autista era curado en una granja porque establecía una relación con un caballo. Esa era la película. Yo estaba tirado a lo largo en un sillón heredado de mi padre, cuando irrumpió en mí una larga fila de imágenes. Fue pasando por mi mente toda mi vida con mi madre. Fui reconciliándome con ella en todo lo vivido, mientras repetía mamá, 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 y lloraba copiosamente. Finalmente pude acomodar mi vida con ella y tengo que reconocer que, en posteriores momentos difíciles, ella ha aparecido con palabras o gestos y me ha indicado caminos por donde salir sin daño interno de situaciones que en ese momento me estaban dificultando el avance. Nuevamente, en este caso, el llanto no fue de angustia o de dolor o de tristeza, sino producto de la conmoción emocional de la experiencia de reconciliación profunda que me producía. Y finalmente, una última etapa, ahí termina la segunda etapa, digamos, este relato tiene que ver con la segunda etapa, la relacional. Y finalmente una tercera etapa, una última etapa, que en mi caso comienza en el 2010, signada por la característica de trabajar decididamente en producir esas experiencias de modo dirigido y controlado, es decir, creando condiciones internas y externas que faciliten la producción de ese tipo de vivencias, de ese contacto con lo profundo, del cual, por ejemplo, Platón dice que solo se puede tener
reminiscencias. Esta última y tercera etapa, de la cual no aportaré comentarios ahora, está encuadrada en los trabajos que nos propusiera Silo de nivelación, disciplina, ascesis, en los que se propone ir hacia lo profundo de la conciencia y a los que me dediqué a partir de entonces. Finalmente, para cerrar los aspectos que venía mencionando de cada etapa, puedo decir de esta que aquí ya estamos desde lo estático en la cósmica del asunto, porque abarca y completa las etapas anteriores, incluyendo los elementos compositivos y pautando las relaciones con otros individuos del mismo plano. Y en dinámica podemos hablar de una etapa final, al menos en este desarrollo, de síntesis, donde está todo orientado a la producción del contacto con lo profundo de la conciencia y habilita al salto hacia nuevas realidades. Aquí termina el relato. Espero que puedan escucharlo y que no sea tan largo como a veces me parece.